Buenas a todos. Hoy les voy a hablar del diseño de interfaz de usuario, donde conoceremos algunos interrogantes de este tema como: ¿qué es el diseño de interfaz de usuario? ¿Quién lo hace? ¿Qué es la interfaz de usuario en un sitio web? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos? Prototipos en la implementación del diseño de interfaz de usuario. Ventajas del diseño de interfaz de usuario. ¿Cuál es el producto final? ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Bueno, empecemos primero en definir qué es el diseño de interfaz de usuario. El diseño de la interfaz de usuario crea un medio eficaz de comunicación entre los seres humanos y una máquina. Por ejemplo, en una computadora, la pantalla, el teclado y las bocinas son parte de la interfaz de usuario porque la utilidad de todas ellas es hacer que entre o salga información del equipo. Una buena interfaz de usuario se caracteriza por tener un alto grado de usabilidad, y por ser amigable e intuitiva. ¿Quién lo hace? Un ingeniero de software diseña la interfaz de usuario con la aplicación de un proceso iterativo que sigue principios de diseño predefinidos, donde cuida la iteración entre el usuario y el producto. Diseña interfaces personales y funcionales. Prototipa el producto final. ¿Qué es la interfaz de usuario en un sitio web? Se refiere a todos los gráficos, información y herramientas que aparecen en la pantalla al abrir una página web. Aunque estos elementos funcionan de manera muy similar a otros programas de computadora, tienen que ser mucho más intuitivos y fáciles de usar, pues sería muy poco práctico que los internautas tuvieran que invertir tiempo aprendiendo a manejar los comandos de cada sitio web que visitan. Por eso, en el diseño web es tan importante crear una interfaz de usuario que facilite al máximo la transmisión de información, la navegabilidad y la interacción. ¿Por qué es importante? Si el software es difícil de usar, fuerza al usuario a cometer errores, o si frustra sus esfuerzos para alcanzar las metas, entonces no le gustará, sin que importe el poder computacional que tenga, el contenido que entregue o las funciones que ofrezca. La interfaz tiene que estar bien hecha porque moldea la percepción que el usuario tiene del software. ¿Cuáles son los pasos? El diseño de la interfaz de usuario comienza con la identificación de los requerimientos del usuario, la tarea y el ambiente. Una vez identificadas las tareas del usuario, se crean y analizan los escenarios y se define un conjunto de objetos y acciones de la interfaz. Esto forma la base para crear una plantilla de la pantalla que ilustra el diseño gráfico y la colocación de los iconos, la definición de textos descriptivos, la especificación y títulos de las ventanas, y la especificación de aspectos mayores y menores del menú. Con el empleo de herramientas, se hace el prototipo, se implementa en definitiva el modelo del diseño y se evalúa la calidad del resultado. Son tres los principios importantes que guían el diseño de interfaz que sea eficiente. 1. Dar el control al usuario. 2. Reducir la memorización del usuario. Y 3. Hacer que la interfaz sea consistente. Para lograr que una interfaz cumpla estos principios, debe llevarse a cabo un proceso de diseño bien organizado. Prototipos en la implementación del diseño de interfaz de usuario. Prototipos estáticos. Son aquellos que no permiten la alteración de sus componentes, pero sirven para identificar y resolver problemas de diseño. En esta categoría se incluyen las presentaciones sobre reproductores, papel u otro medio de visualización. Prototipos dinámicos. Permiten la evaluación de un modelo del sistema sobre una estación de trabajo o una terminal. Estos prototipos involucran aspectos de diseño más detallados que los prototipos estáticos, incluyendo la validación del diseño del sistema en términos de requerimientos no funcionales, por ejemplo, de performance. Prototipos robustos. Deben ser relativamente completos en la simulación de las características dinámicas de la interfaz, presentación de mensajes de error, entrada y edición de datos, etc. Esta categoría puede ser utilizada para validar los objetivos de diseño. El nivel de sofisticación del prototipo debería incrementarse a lo largo del proceso de diseño de interfaz de usuario. La información recolectada durante las tareas de análisis del sistema y la especificación de los requisitos del usuario constituyen los datos clave para el proceso de prototipos. Ventajas del diseño de interfaz de usuario.
fáciles de aprender y utilizar. Para interactuar con el sistema, los usuarios cuentan con pantallas múltiples. Se puede pasar de una tarea a otra sin perder de vista la información de la anterior. Interacción rápida y acceso inmediato a cualquier punto de la pantalla. ¿Cuál es el producto final? Se crean los escenarios del usuario y se generan los formatos de la pantalla. Se desarrolla un prototipo de la interfaz y se modifica de manera iterativa. El objetivo final del diseño de la interfaz de usuario es hacer que la interacción entre el usuario y el sistema del que es interfaz sea tan simple y eficiente como sea posible, en términos de cumplimiento de los objetivos del usuario. Sigue por ello una filosofía de diseño centrado en el usuario. ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Los usuarios prueban un prototipo de la interfaz y la retroalimentación de esta prueba se utiliza para la siguiente modificación iterativa del prototipo. Con esto terminamos la explicación del diseño de interfaz de usuario. Gracias por su atención.